Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que huelga decir que ha sido movidita. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a repasar como todas las semanas cómo quedaron las cosas ayer al cierre del viernes. Vamos a ver. Aquí tenemos primero los futuros europeos, cerró el futuro del CAC bajando 2,42%, el futuro del DAX bajó 2,87%, el futuro del Eurostoxx cerraba a las 10 de la noche en menos 3,14%, el futuro del Standard & Poor's menos 1,98%, el del mini Dow Jones menos 2,11% y el del Nasdaq menos 2,62%. El euro contra el dólar finalmente subió 0,42% hasta el nivel de 1,09 y el futuro del Bund, los bonos alemanes, pues actuaron como valor refugio con una subida de 66 puntos. A destacar, ya que tenemos la pantalla aquí, aunque no tiene nada que ver con el tema, ya lo he dicho otras semanas, para las personas que están interesadas en los futuros y el futuro del DAX es demasiado grande, que suele ser el mejor europeo para operar, como el futuro del mini DAX está ganando terreno y ayer cerró con 38.927 contratos. Ya la proporción es casi uno del mini por cada 4 del grande. La verdad es que lleva una progresión muy buena y puede ser una buena solución pues para aquellas personas que les interesa operar ahí y tienen poco dinero. Bueno, vamos al asunto. ¿Qué pasó ayer? Antes de entrar con las 4 claves, ¿qué pasó ayer en Estados Unidos? Pues ya ven, fue una sesión muy dura, con bajadas que llegaron a ser muy fuertes, al final fueron fuertes, pero es que llegaron a ser mucho peor. Fíjense cómo el futuro del Standard & Poor's llegó a 1850, a apenas 20 puntos del mínimo de agosto, y al final, bueno, rebotó algo, pero aún así las caídas fueron importantes. A destacar que los 30 valores del Dow Jones terminaron en rojo, a destacar también que el Russell 2000, formado por pymes, bueno, pymes, lo que allí serían pymes, que aquí serían bastante grandes, empresas pequeñas, entre comillas, menos 3,5%, peor nivel desde julio del 2013. Aquí no solo el Russell no solo ha perdido los mínimos de agosto, sino que está tocando mínimos desde el 2013. Y los factores que entraron en la caída, pues bueno, los mismos de siempre, el miedo a lo que está pasando en China, los malos resultados de Intel, o al menos así lo entendió el mercado. Intel es el líder mundial de la fabricación de microprocesadores. Muchos de nosotros tenemos uno de esos microprocesadores en nuestro ordenador, yo por ejemplo, y cayó el 9,1%, es mucha caída, arrastró al sector de tecnología con él, le hizo mucho daño. Las dos empresas bancarias que dieron resultados salieron muy mal paradas. Citigroup cayó 6,41% al cierre, Wells Fargo menos 3,5% y el batacazo peor pues fue el del sectorial de energía. El sectorial de energía en Estados Unidos cayó el 6,5%, nada menos, debido a la grave bajada del petróleo. Aquí tienen el gráfico de 5 minutos del futuro del crudo. Durante la sesión pues ya cundió el pánico cuando perdió este nivel de aquí, el nivel de los $30 por barril. Vamos a marcarlo. Ahí está. Cayó con dureza, llegó a tocar un mínimo en la sesión de 29.12. Este nivel de $30 pues se consideraba un nivel psicológico. Como vemos, pues sobre las 3:30 de la tarde hubo un intento de rebote, pero el papelón que le metieron cuando llegó a los $30 pues fue de órdago, aquí lo pueden ver, y cayó otra vez con mucha fuerza. Esto asustó mucho a los operadores y empezaron a vender pues muy agresivamente en Estados Unidos también pues empresas del sector de energía. Así que pues aquí tenemos una de las claves de ayer y enlazo con que esta es la primera clave de la semana que ahora termina. El petróleo, esta caída, no solo fue ayer el daño
que causó a las bolsas, está toda la semana haciendo mucho daño. Todo el mundo se veía venir que el 30 podría no ser el suelo definitivo. Hay bancos de inversión que hablan incluso de $10, a mí me parece un poco exagerado, pero sí que sería totalmente posible, creo, en los próximos tiempos que viéramos llegadas al entorno de $20. El mercado ayer se asustó porque empezaron a correr rumores de que Irán podía empezar a exportar petróleo tras el levantamiento de las sanciones en pocos días. Claro, el mercado lo que vio es que en un mercado de petróleo pues absolutamente saturado de crudo por todos los lados, casi la capacidad de almacenamiento está casi al límite de tanto que hay, pues ahora este petróleo iraní, Irán va a intentar exportar todo lo que pueda porque necesita ingresos, pues se va a seguir complicando todo. Además hay que recordar que las relaciones entre Arabia Saudita e Irán rozan casi la ruptura, bueno, rozan no, están en ruptura diplomática total y rozan casi una situación de guerra encubierta, y Arabia Saudita no va a dejar que Irán gane cuota de mercado y ya estamos otra vez igual. De hecho, Arabia Saudita ya está ofreciendo descuentos, como con lo barato que está el barril, ya está ofreciendo descuentos por debajo del nivel actual a clientes europeos a los que sospecha que Irán puede intentar venderles ahora que empieza otra vez a exportar. Con lo cual sigue la guerra de precios, ya no solo contra el petróleo no convencional de Estados Unidos, las producciones de Rusia, sino ahora también contra su rival Irán. Es una situación muy difícil y que sigue perjudicando mucho a las bolsas, y el sector de energía pues lo sigue teniendo muy complicado para remontar. Esta seguirá siendo otra clave. La correlación entre las bolsas y el petróleo es altísima en este momento y casi se clonan los dos. Un rebote del petróleo es un rebote de la bolsa y así sucesivamente. El nivel 30 es clave. Volver a remontar por encima de 30 tranquilizaría un poco las bolsas. Perder los mínimos de ayer pues posiblemente sembraría el pánico. Desde luego sí lo haría en el sector de energía y posiblemente pues se transmitiría al resto de sectores. La segunda clave de la semana, cómo no, es China. Esta mañana hemos tenido nuevas declaraciones del presidente chino. Ha asegurado que el crecimiento del Producto Interior Bruto de su país en el año 2015 va a estar alrededor del 7%. Se ha manifestado optimista también respecto a los crecimientos futuros, y cada uno pues puede creer lo que quiera de este señor, y ha asegurado que el Producto Interior Bruto de su país ya tiene el consumo como asunto clave con un 60% sobre el total del Producto Interior Bruto. Un poco exagerada, nos parece también esta cifra, como casi todas las que da el gobierno chino, pero bueno, es lo que hay, es lo que ha dicho. 7% de crecimiento 2015 y 60% ya del Producto Interior Bruto chino sería consumo. El problema es que el mercado no cree nada de todo esto. Las bolsas están descontando que el crecimiento chino es bastante peor de lo que están reconociendo, que estamos hablando ya de bastante diferencia respecto a lo que declara el gobierno. Siguen temiendo que el yuan se siga devaluando de manera competitiva. En estas mismas declaraciones, es importante destacar que en estas mismas declaraciones de esta mañana el presidente chino ha dicho que no van a devaluar el yuan para fomentar sus exportaciones. El mercado cree que sí lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa. Hay que recordar que hay dos monedas ahí. Está la moneda onshore, la moneda offshore. La moneda offshore está más o menos libremente cotizando, la otra no, pero la offshore sigue teniendo mucha presión bajista. Incluso el viernes se dio el caso de que el gobierno chino intervino a favor de la moneda offshore, pero le atacaron. La presión bajista fue muy fuerte y acabó cayendo. Una situación muy compleja, una economía en problemas, una economía que puede seguir pues perjudicando a las bolsas emergentes y en general pues a todo el mundo. Aparte está la cuestión de su bolsa se ha convertido en un auténtico casino, cada sesión es absolutamente imprevisible, pero el efecto de la bolsa china sobre las demás no es tanto como el efecto de lo que pasa con su moneda. Hay que recordar que esto es una cuestión de aritmética. Aquí en agosto este batacazo nos lo dimos por la devaluación del yuan,
y este otro batacazo de ahora pues se dio también por la devaluación del yuan. Eso es lo que hay que fijarse y controlar. Tercera clave, bancos centrales. Yo creo que es muy importante darse cuenta que al final, pues si tomamos un gráfico del Eurostoxx, pues no hay que tener mucha ciencia para echarle aquí una línea en este día. Cuando se acabó la subida, es que ese día, como por aquí arriba, porque ese día ya cayó mucho por sus declaraciones, aquí fue cuando Draghi habló, cuando Draghi dejó claro que por imposición pues de otros gobernadores de bancos centrales europeos, pues la QE se quedaba como estaba, que no es poco, pero no iba a haber más. Y a partir de entonces, pues no hemos parado de caer. De acuerdo que ahí se han superpuesto muchas cosas, pero ya es casualidad también, es muy importante este factor. Esta semana, Kuroda en el Banco de Japón, aun sin cerrar la puerta, como tampoco la ha cerrado el BCE, pues a que haya posibles incrementos en caso de que fuera necesario según ellos, también ha dicho que estaba en una línea pues muy parecida a la del BCE. Ya está bien, ya hay muchas medidas tomadas y no van a tomar nada más, salvo casos muy extremos. Con lo cual parece que se estén alineando esas grandes fuentes de subidas bursátiles que habían sido todas estas medidas de política monetaria que tomaban los bancos centrales. La Reserva Federal ya no solo es que no vaya a dar más medidas, sino que está en el ciclo contrario, y aquí viene un problema que también está perjudicando mucho a las bolsas. La Reserva Federal sigue en una especie de mundo Disney muy feliz, diciendo que la economía está maravillosa y que va a subir 4 o 5 veces los tipos de interés, pero la pura realidad es que a fecha de ayer los futuros sobre fondos federales no están descontando subidas de tipos de interés hasta como pronto finales de septiembre. Es decir, se está separando lo que dice la Reserva Federal de lo que cree el mercado. La Reserva Federal dice que va a subir más veces los tipos de interés de lo que está descontando el mercado, y con mucha diferencia. ¿Por qué hacen esto los operadores en renta fija? Pues porque están viendo un diluvio de datos macro en Estados Unidos, pues realmente muy negativos. Ayer, por ejemplo, viernes, pues tuvimos un dato de producción industrial a unos niveles donde siempre que últimamente pues se ha estado por ahí, se ha estado en recesión. Sería la primera vez que con esos niveles de producción industrial no se está en recesión. No marca recesión aún el Producto Interior Bruto, pero bueno, esto es bastante complicado. Y desde luego las bajadas constantes de previsiones de Producto Interior Bruto del cuarto trimestre pues apuntan a un dato muy flojo, e incluso si los inventarios dieran algún empujón, podría llegar hasta estar ligeramente negativo, con lo cual se daría la paradoja de que la Reserva Federal pues ha empezado la subida de tipos en un trimestre con un crecimiento pues bastante débil. Todo esto no gusta a las bolsas, que están ya empezando a preocuparse, creen que la Reserva Federal va con el paso cambiado, que tiene el gráfico del Dow Jones, que lo está pasando muy mal, un gráfico muy deteriorado también, y que bueno, pues también está mirando los mínimos de agosto de reojo. Ahora hablaremos de eso. Esa es la cuarta clave de la semana para mí, el aspecto técnico. Los mercados están en caída muy, muy fuerte, en corto plazo estamos en tendencia bajista aplastante, en el largo plazo no tanto. Si apretamos el gráfico del Standard & Poor's, pues como vemos, ahora mismo si le trazamos una directriz desde que empezó a subir en 2009, tenemos ahí, más o menos, como vemos, ahora estaría atacando la directriz alcista que viene desde el año 2009. Esto técnicamente es muy relevante, ojo, ya ven dónde está en el largo plazo la zona de soportes. En el corto plazo, pues todo el mundo está obsesionado con los mínimos de agosto, esa sería la referencia. Por ejemplo, aquí en el Dow Jones, pues estos niveles del 15.320, pero si miramos las cosas con un poco más de perspectiva, como vemos, el Standard & Poor's tendría una zona de soportes ahí muy fuerte en el entorno 1800-1825, y perder eso es perder un soporte mayor, un soporte de varios años, es perder la directriz alcista mayor, y es confirmar pues una figura feísima, una especie de figura ahí como de techo, que ya veremos cómo acaba. Si colocamos un gráfico de semanas, lo tenemos aquí, tendríamos que añadir, como vemos, pues que la media de 200 semanas pues también
se está acercando a ese nivel conflictivo donde están los soportes. Y si le añadimos la nube Ichimoku, pues muy malas noticias. Aquí sí, esto sí que es bastante peligroso, porque empezamos a tener velas ya claramente por debajo de la nube Ichimoku. Esto no es un acontecimiento técnico de poca importancia, porque como vemos aquí, pues no había velas fuera de la nube desde el año 2011, velas claramente fuera. Aquí fue muy rápido, enseguida se dio la vuelta, y ya para ver velas claramente fuera de la nube nos tenemos que ir al año 2008. Cuidado, todo coincide, toda esta zona de soportes mayor es letal. Realidad, si somos ortodoxos, aquí lo que está es en un lateral desde el año, este es el gráfico de semana, recuerdo, desde el año 2014, está metido un lateral con techo por aquí y suelo por aquí. Podría ser que volviera hacia arriba una vez que llega a suelos del lateral. Ahí desde luego el soporte, como ven, coincide por todos lados, es muy fuerte, pero si por lo que fuera se perdiera, pues la situación se podría poner realmente complicada. Volvamos al gráfico diario y siguiendo con el análisis técnico. Bueno, el mercado tiene pocos apoyos, la verdad es que no tiene dónde agarrarse, todas las noticias son flojas. Ya hemos visto con lo que pasó ayer con las empresas que publicaron resultados, que los resultados tampoco son para lanzar las campanas al vuelo. Más bien hay una recesión también de resultados, muy influenciados desde luego por los resultados de las empresas energéticas, todo se ha dicho, pero no parece tampoco que los resultados sea lo que nos vaya a salvar. Realmente el mayor aliado que tiene ahora mismo la bolsa es ella misma, su propia sobreventa extrema. Aquí tienen el estocástico, estamos en niveles de sobreventa pues que no se habían visto casi desde aquí, desde finales del 2014, y la sobreventa se ve pues en cosas como la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que se publicó el miércoles o el jueves, no recuerdo, de esta semana, y que decía, y eso que aún caímos bastante más después de la encuesta en los 2 últimos días, que el número de operadores particulares alcistas ha bajado al menor nivel desde el año 2005. Es decir, incluso peor que en el año 2008. Hasta el año 2005 no se ve una cifra tan baja de alcistas. La cifra está alrededor del 17% más o menos, 17 y poco, y en el año 2005 llegó a caer hasta 16,5%. Ya coloqué en la web ayer, lo voy a volver a repetir aquí, qué pasó cuando llegó, aquí tengo la línea echada aún, qué pasó cuando llegó a esa lectura anterior tan baja de alcistas. Pues fue aquí, el mercado pues venía de una zona un poco conflictiva, y tras la lectura tan extrema, lo que hizo fue pues empezar a subir, pero después de más de 20 días de marraneo, más o menos en el nivel donde se dio la lectura. Con esto pues hay que llevar una cierta prudencia, pero sí nos dice que la sobreventa es extrema. Ese es el aliado que tiene ahora mismo el mercado. No es un aliado muy fiable, pero bueno, algo es algo. Ahora a ver qué pasa. La semana que viene pues empezaremos con las mismas incertidumbres. Habrá que ver China cómo se comporta durante la madrugada. Puede que estos comentarios del presidente chino pues a lo mejor animan, nunca se sabe. Y por supuesto pues el lunes lo primero que habrá que hacer es abrir el gráfico del petróleo, pues también para ver por dónde se está moviendo. Nada más, este es un poco el comentario extenso de esta compleja semana. Hay que llevar cuidado, hay que recordar por último que es muy importante tener en cuenta que, como venimos advirtiendo semana a semana, el saldo neto de las grandes instituciones desde este día donde tengo el cursor, el 3 de diciembre, casualmente el día en que Draghi defraudó a los mercados, este saldo neto de las grandes instituciones es vendedor y de momento no tiene ninguna traza de cambiar. Recuerdo que sus últimos movimientos fueron como largos más o menos aquí, siempre se suben a las tendencias o empiezan a cuadrar los indicadores cuando ya ha empezado un poco la tendencia. Se pusieron largos más o menos aquí, cerraron posiciones más o menos aquí, estuvieron neutrales todo este tramo y aquí se colocaron cortas
y hasta este momento pues no han cambiado. Ayer hubo vencimientos de opciones en numerosos sitios, esto elevó la volatilidad y subió mucho el volumen. Fíjese qué volumen tan alto tuvo ayer el Standard & Poor's. También hay que tenerlo en contexto este asunto, y no fue un vencimiento pues precisamente alcista, no da la sensación que estén demasiado largos. Por ejemplo, en el petróleo, en los vencimientos de opciones que hubo esta semana, se vio como había mucha gente que se estaba posicionando comprando puts strike 30 vencimiento marzo. Esto sería una apuesta de los hedge a que en algún momento de aquí a marzo pues van a tener ocasión de ver al petróleo pues bastante por debajo de 30. Esto no quiere decir nada, pero sí que hay quien se está arriesgando a que pueda caer más. Semana complicada, que descansen este fin de semana, que nos lo tenemos merecido, creo que todos los que estamos en bolsa. Suerte y hasta el lunes.